David Wilkerson. Exhorta a la Iglesia. Capítulo 2. Oír la voz de Dios. Una de las mayores bendiciones que tiene un verdadero creyente es oír y conocer la voz de Dios. Es posible oír la voz de Dios hoy en día con la misma certeza y claridad como la oyeron Abraham y Moisés, Samuel y David, Pablo, Pedro, los apóstoles, y con la claridad que la oyó Juan en la isla de Patmos. Dios ha prometido hacer conocer su voz con claridad por última vez durante estos días postreros. Nos ha dado una promesa y una advertencia acerca del oír su voz. Dios va a reunir un remanente separado y santo en una Sión espiritual y les va a dar a conocer su voz. Las Escrituras dicen en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dios tiene este mensaje para todos los llamados. La voz de Dios que sacudió la tierra en generaciones pasadas se oirá con poder otra vez en una última sacudida. Hebreos 12:26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12:26. Esta es la advertencia de Dios a sus hijos santos y creyentes. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12:25. ¿Por qué está Dios sacando un pueblo de las iglesias muertas? ¿Por qué clama el Espíritu, sal de Babilonia, pueblo mío, y no participes de sus pecados? Porque Dios debe tener un pueblo, una Sión en estos postreros días de conflicto que no esté confundido ni llevado de un lado a otro por los vientos horribles de las falsas doctrinas. Ovejas que no sigan a pastores falsos y que conozcan la voz de su maestro. Dios les habla con claridad y certidumbre, y ellas viven por su voz. Su voz las dirige, consuela y guía en todas las cosas. Esta es la característica sobresaliente de un pueblo santo. No se equivoca en cuanto a la voz de Dios. La conoce, la oye, y ella lo gobierna. Es una voz segura, firme e inconfundible. Dios siempre ha tenido un pueblo guiado solo por la voz de Él. Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios, dice Génesis 3:8. El pecado los hizo temer y ocultarse de aquella voz. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dijeron en Génesis 3:10. Abraham se convirtió en padre de muchas naciones porque oyó y obedeció la voz de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice Génesis 22:18. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice Génesis 26:5. Moisés no hacía nada sin haber oído antes la voz de Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Éxodo 19:19. Y Jehová dijo a Moisés, dice en Éxodo 19:21. Moisés dijo a Jehová, Éxodo 19:23. Y Jehová le dijo, Éxodo 19:24. Y habló Dios, Éxodo 21. Y Moisés y Dios hablaban como amigos íntimos. Dios siempre ha buscado un pueblo que honre y tema su voz. Dios le dijo a Moisés, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Deuteronomio 4:10. Y habló Jehová, dice la Biblia, con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz
de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4:12. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Deuteronomio 4:33. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y has oído sus palabras. Deuteronomio 4:36. Y dijisteis, hemos oído su voz. Hoy hemos visto que Jehová habla al monte y éste aún vive. Deuteronomio 5:24. Muchas personas del pueblo de Dios no quieren la responsabilidad de oír directamente la voz de Dios. El pueblo de Israel quería oír la voz de Dios filtrada a través de un siervo santo. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová, nuestro Dios, dijere, y nosotros oiremos y haremos. Esto dice en Deuteronomio 5:25 al 27. El pueblo actual de Dios no es muy diferente del de entonces. Todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad de encerrarse con Dios para oír su voz. El Señor quería que cada israelita conociera y oyera su voz. Les hizo saber que Él es un Dios que habla. Hoy hemos visto, dice la Biblia, que Jehová habla al hombre y éste aún vive. No es una sorpresa, pues, que millares se descarríen. Ponen hasta la propia vida en manos de un maestro o pastor que se vuelve su Dios, y todo lo que él oiga o enseñe llega a ser su voz de Dios. Aún el santo humilde Moisés habló precipitadamente con sus labios, Salmo 106:33, y representó mal la santidad de Dios. Por consiguiente, aunque su maestro sea tan humilde y santo como Moisés, su voz no es infalible. Hay que conocer y oír la voz de Dios directamente para poder juzgar lo que enseña. ¿Por qué hay millares emocionados con evangelios nuevos que blasfeman de la cruz y enseñan que la sangre de Jesucristo no expió el pecado? Porque solo oyen la voz del hombre, no conocen la voz del verdadero maestro, pues si la conocieran, estarían lamentándose, no aplaudiendo tales doctrinas falsas. La destrucción es la consecuencia de desconocer o desobedecer la voz de Dios. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 8:20. Samuel oyó con claridad la voz de Dios. Lo que oyó fue tan claro que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel 3:19. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel. Primera de Samuel 3:21, 4:1. David oyó a Dios y a su vez habló con Dios. La voz de Dios era su gozo y vida. David dijo en una oportunidad, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Salmo 66. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Me habló la roca de Israel. Dice 2 de Samuel 23, 2 al 3. Hay muchos en la actualidad que no creen que Dios todavía les habla a los hombres. Dicen que Él habla solamente a través de su palabra, que todo lo que Dios quiera o necesite decir está encerrado en el canon de las Sagradas Escrituras. Es verdad que Dios nunca dirá ni una palabra contraria a las Escrituras. Sin embargo, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1 del 1 al 2. Su Hijo todavía les habla a sus hijos. Él dijo que sus ovejas conocen su voz y no atienden a la voz de otro. Sabemos que Dios habló a los hombres en tiempos pasados por el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué del Nuevo Testamento y de los postreros? Dios le habló a Saulo en el camino a Damasco. Repentinamente, dice la Escritura, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Hechos 9, 3 y 4. Por el resto de su vida, Pablo testificó: oí su voz. Delante del rey Agripa, él dijo: oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Y el Señor dijo: levántate, porque para esto he aparecido a ti. Hechos 26, del 14 al 16. Pedro oyó y obedeció la voz de Dios. Mientras oraba, Dios le habló. Leemos en las Escrituras que dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Y esto se hizo 3 veces. Hechos 11, 7 al 10. Jesucristo le pide a la iglesia de la Odisea que oiga su voz y le abra la puerta. La Escritura dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Este asunto de oír la voz de Dios es muy serio. Déjeme contarle lo que creo que el Espíritu Santo me ha revelado en cuanto a oír su voz. No todo aquel que dice Dios me dijo ha oído la voz verdadera de Dios. Existe un malentendido trágico en la iglesia sobre oír la voz de Dios. La expresión más común que se oye en los círculos religiosos hoy día es Dios me dijo. Pablo advierte que hay muchas voces que insisten en ser oídas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. 1 Corintios 14:10. En el corazón se oyen los gritos de muchas voces y todas ellas quieren pasar por la propia voz de Dios. Si uno confía en cualquiera de esas voces sin ponerlas a todas a prueba por la palabra de Dios, se descarría. Son las voces de la carne, la voluntad terca, la del enemigo y del mundo. Todas son dulces y suaves y prometen: es Dios quien me habla. Permítame decirle: ¿quién será engañado con seguridad? El creyente en Cristo que piensa que no lo pueden engañar. El que antes oyó de veras, pero ahora se mueve por impresiones y voces que no han resultado de la oración privada. No somos infalibles y no todos los mensajes que recibimos vienen de Dios. Muchos profetas claman: así dice el Señor, cuando Dios no les ha hablado en absoluto. Hablan de lo que les parece, no el parecer de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en voz de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? ¿Dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Ezequiel 13, del 1 al 8. No solo hay profetas, sino multitud de creyentes que no entienden que sus propios deseos son los que hablan. Están convencidos de que es la voz de Dios cuando es todo vanidad, un deseo del corazón que se disfraza como voz de Dios. Dios dice: han sido engañados, yo no he hablado. Dios no le habla a nadie que tenga pecados ocultos, tales como el orgullo, la ambición o la lujuria. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre, dice la Escritura: no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 14:14. No envié yo aquellos profetas, dice en otra parte de las Escrituras, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Profetizan el engaño de su corazón. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Ningún provecho hicieron a este pueblo. Pervertisteis las palabras del Dios viviente. Yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia.
Jeremías 23, del 21 al 39. Nadie puede oír la voz de Dios con un ídolo o tropiezo en el corazón. La voz de Dios no vendrá a los que abriguen ídolos de pecado. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? La Escritura dice: háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento. Lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado, y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo de Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Ezequiel 14:3, 4 y 8 al 10. Yo Jehová engañé al tal profeta, dice la Escritura. Aun sabiendo que están en pecado, vienen para oír la voz de Dios. Dios les permitirá que oigan palabras engañosas. Lo que oigan será un castigo y se añadirá a sus penas. Dios le responde al hombre conforme a sus ídolos. Así es. Se oyen voces y profecías. Se va a profetas falsos que hablen palabras placenteras de paz y prosperidad, precisamente lo que la carne quiere oír. Pero será un engaño completo. Porque el hombre no quiere dejar su pecado habitual, su ídolo favorito. Piensa que Dios le habla, pero es un juicio, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos, dice la Escritura, Ezequiel 14:5. Solo los que se encierran con Dios en oración secreta oyen su voz. Dios selecciona con mucho cuidado a las personas a quienes habla. Habla solo a los que valoran su voz, tanto que se apartan de todo el mundo para estar a solas y esperarlo. La voz de Dios vino a Moisés cuando estaba a solas con él. La palabra vino a Juan el Bautista solo en el desierto. Jacob oyó la voz de Dios en el desierto de Harán. Dios le habló a Josué cuando salió solo del campamento frente a Jericó. La voz de Dios vino a Pablo cuando estaba solo en el desierto. La voz del Padre vino a Jesucristo cuando oraba solo en el monte. Dios nos dice: si quieres oír mi voz, enciérrate a orar en tu aposento. Ora a mí en secreto y te recompensaré. Las muchas ocupaciones, la codicia, la avaricia y las preocupaciones de la vida ahogan la voz de Dios. Jesucristo nos dio una advertencia terrible contra las muchas ocupaciones que nos impiden detenernos a oír su voz. En la parábola del sembrador, la palabra es su voz. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, dice la palabra, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Marcos 4:18 y 19. Me temo que hay personas leyendo esto ahora que han estado ahogando la voz de Dios. En otra ocasión, Dios les habló con mucha claridad y fue un gozo muy grande. Todavía lo aman, pero tienen cada vez menos tiempo para Él. Su ocupación los llama ahora. Sus riquezas, preocupaciones, problemas y todo lo demás consumen su tiempo. La voz de Dios se va apagando. Él los llama, los atrae y les advierte: si sigues haciendo esto, vas a ahogar y apagar mi voz en ti por completo. Uno puede llegar a estar tan ocupado y atareado con problemas y preocupaciones que de nada le sirve oír la voz de Dios. Cristo dijo que se haría infructuosa. Uno no escucharía. Sería una voz desperdiciada y sin efecto. No es como la persona que oye al lado del camino a quien llega Satanás y le quita la voz de Dios. No, esta persona tiene autoridad espiritual. La palabra ya ha echado raíces, lo cual quiere decir que la voz era conocida. Satanás ha sido expulsado.
Pero ahora no es Él quien estorba, sino las ocupaciones que uno mismo se impone. Son los afanes, la precipitación en todo momento, sin dejar tiempo para ocultarse con Él a discernir su voz, apenas perceptible y calmada. En el ajetreo constante ya no se oye la voz de Dios. Ahora la carne habla todo el tiempo y los deseos humanos adquieren voz. Lo que desea se convierte entonces en la voluntad de Dios para ellos. Lo que se supone pasa ahora por discernimiento. Tal oyente espinoso supone que todas las voces son de Dios y como son tan altas, claras y frecuentes, piensa que debe ser Dios el que le habla. Le digo a usted que aquella voz no es la voz de Dios ni el discernimiento del Espíritu Santo, a menos que haya nacido en el aposento secreto de una comunión profunda, un espíritu quebrantado y mucho tiempo pasado a solas en su presencia. Estoy convencido de que todo el pueblo de Dios podría oír su voz calmada y apacible si tan solo se apartara del pecado y los ídolos y se encerrara con él solo y no saliera hasta que él hablara. Dios nos ofrece una palabra vivificadora y fresca cada nuevo día. Dios habla una palabra fresca cada día a todos los que quieran oír, pero muchos no pueden oírla porque su corazón se está endureciendo. En la carta de los Hebreos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3 del 7 al 8. La voz de Dios es para hoy. Es una voz al momento que Él desea que oigamos. Cristo nos advirtió acerca de los oyentes pedregosos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, del 16 al 17. A este le gusta oír y recibe todo lo que Dios dice con alegría. Pero la palabra no penetra. La voz de Dios no los cambia. Permanecen inquebrantables y su corazón se sigue petrificando. ¿Dónde están los corazones de piedra? ¿En la cárcel? ¿Las calles? ¿Los prostíbulos? ¿O los teatros pornográficos? Lo más triste es que los corazones más duros se pueden encontrar en la casa de Dios, entre los que ni siquiera saben que se están endureciendo. Quiero decirles cómo los creyentes desarrollan un corazón duro. Se oponen a que la voz de Dios doblegue su voluntad intransigente. Oyen la voz de Dios en su palabra, la predicación y algunas veces aún su voz susurrante y calmada. Sin embargo, no la obedecen. La palabra no puede arraigarse, pero hay aún algo peor. Todos los días Dios llama a su pueblo al aposento secreto de la oración porque Él les quiere hablar de la obediencia, los problemas personales, para guiarlos y hablarles del futuro. Aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, dice Jeremías 7:13. Cada vez que rehusamos esa llamada y nos dedicamos más bien a nuestros propios intereses y negocios, poniendo otras cosas primero que Dios, perdemos un día de audiencia. Cada día que no queremos escuchar, el corazón nos enfría más y más. Cada vez que escuchamos otra voz en vez de esperar para oír su voz, nos endurecemos un poco más. Cuando no queremos disciplinarnos para estar a solas con Dios y oír su voz, nos apartamos de esa voz. Es vergonzoso lo que pasa en tantas iglesias de la actualidad, con tantas personas que ya no pueden reconocer la voz de Dios. El Señor ve que se están endureciendo, pero todavía los ama y se interesa por ellos. Entonces les dirige la luz de su Espíritu Santo, que les trae un mensaje quemante y penetrante, una voz de trueno para despertarlos. Sin embargo, el mensaje les ofende. La propia palabra de Dios, que tiene el propósito de libertarlos, los ofende, y ellos se enojan y se secan. Cuando el sol sale, se queman y marchitan. Al contrario,
El creyente verdadero que oye la palabra de Dios, que conoce su voz, nunca puede sentirse ofendido por ella. Sabe que viene de Dios y la recibe como su propia fuente de vida y crecimiento. A los que no se encierran con Dios, que no quieren oír su voz, les irrita y aflige pronto cualquier palabra fuerte que les exija aún más obediencia. Uno puede volverse de corazón duro, marchitarse y morir espiritualmente con solo permanecer aparte del lugar donde Dios habla. Si uno solo viene a la iglesia, alaba a Dios, es bueno y hace todo lo correcto, todavía podría marchitarse y morir, aunque le guste la predicación. Cada individuo debe oír de Dios por separado, debe oír su voz y ser guiado por Él de modo personal, debe oír su palabra a sus espaldas que diga, este es el camino, andad por él, como dice Isaías 30:21. El deseo de Dios para su remanente santo es que su gozo mayor sea el sonido de su voz. El que tiene la esposa, dice la palabra, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Nuestro mayor gozo debería ser oír su voz. Estaba solo esperando y oí cuando me habló el Señor. En el Cantar de los Cantares de Salomón se escucha un dueto de amor conyugal. El esposo le ruega a su esposa que se oculte en un lugar secreto con él. La Escritura dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Cantar de los Cantares 2:14. Más adelante, ella responde, es la voz de mi amado que llama, ábreme, amiga mía, paloma mía. Cantares de los Cantares 5:2. A aquellos cuyo corazón se ha enfriado, que ya no pueden oír su voz, Dios ha prometido darles un corazón tierno y nuevo si se arrepienten y se vuelven a Él por la fe. El corazón endurecido no está desahuciado. Esto es, si uno quiere cambiar, no es algo que Dios le hizo a uno, sino que uno mismo se lo causó al dejar afuera la palabra de Dios. Esta es la promesa, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me vean por pueblo, y yo sea para ellos por Dios. Ezequiel 11:18-20. Y también dice la Escritura, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Ezequiel 36:25-27. Cuando no oyen la voz de Dios, los hombres van a donde Dios no los envía. Cuando no oyen la voz de Dios, los hombres se afanan y trabajan por Él sin ser enviados. Están por cuenta propia. Yo pasé por ahí, hice lo bueno, acepté retos con la completa certidumbre de que estaba luchando contra los obradores de iniquidad. Terminé con una deuda de miles de dólares, cansado y desilusionado, pidiendo socorro a cada vuelta. Dios no me había enviado. No podía entender. Estaba quebrantado, cargado y con muchos deseos de darme por vencido. Mi obra no era fruto de la oración, sino de la compasión humana. No era conforme al método de Dios. No obstante, desde cuando dije, no más, Señor, ni un paso más a menos que tú lo mandes, ningún movimiento hasta que se oiga tu voz. El dinero que se ha necesitado se ha obtenido, porque Dios sustenta todo lo que origina. Es un gozo sin carga y paz sin ruegos. La mendicidad de ciertos ministerios actuales es el fruto de los hombres que hacen lo bueno sin ser enviados por la voz de Dios, confunden sus propios deseos con la voz de Dios. Jesucristo no emprendía nada excepto lo que hubiera oído del cielo. Él dijo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. Yo, lo que he oído de Él,
esto hablo al mundo. Juan 8:26. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:49 y 50. Los 4 principios siguientes nos ayudan a oír correctamente la voz de Dios. 1. Su voz siempre nos lleva a Cristo y saca a luz todo pecado y codicia. Juan oyó su voz y dijo: cuando le vi, caí a sus pies. Apocalipsis 1:17. 2. Su presencia o rostro siempre acompaña a su voz. Nos sentiremos subyugados y llenos de gozo por la gloria de su presencia. 3. Su voz nos dará la certeza de las Escrituras. El Espíritu Santo nos guiará a la confirmación en su palabra. Todo lo que Dios hable debe estar de acuerdo en todos los puntos con las Sagradas Escrituras. 4. Todo lo que Él hable se sostendrá ante el trono del juicio de Cristo en toda su pureza y abnegación. Hemos escuchado el capítulo 2 del libro Exhorta a la Iglesia de David Wilkerson. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 3, Una enramada en la azotea. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Gracia Incomparable TV, canal dedicado a compartir material edificante para su vida, compartiendo las verdades del Evangelio por medio de grabación de audiolibros, prédicas y devocionales. Si ha sido de edificación para su vida el material compartido, le agradeceríamos que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba nuevo material, YouTube le sea avisando al instante. Asimismo, para sugerencias, donaciones y trabajos especiales como son trabajos de locución o grabaciones de libros de su autoría que desea publicar en este canal u otro que desea obtener, contactarse al correo josebolivarcuentaoficial@gmail.com, josebolivarcuentaoficial@gmail.com, correo del narrador y administrador de este canal, José Andrés Bolívar Reina. Con cada aporte y contribución a este canal hará que a diario la calidad de cada material sea de mejor producción y asimismo a que más material de gran valor puedan llegar a personas que necesitan escuchar las grandes verdades del Evangelio. Nos despedimos y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.